Para las tropas rusas en las líneas del frente en Ucrania, sobrevivir nunca ha sido fácil. Pero en la primavera de 2026 la situación es más grave que nunca. En Moscú, los líderes de Rusia se están volviendo cada vez más desesperados mientras el territorio comienza a perderse y los soldados mueren más rápido de lo que pueden ser reclutados. Mes tras mes tras mes. Para los soldados comunes en las trincheras, las consecuencias son extraordinarias. Ucrania está tratando de matarlos, sus propios comandantes están tratando de matarlos y su gobierno está intentando comprar la victoria simplemente gastando vidas humanas. Después de 4 años de conflictos continuos, la maquinaria de guerra rusa ha demostrado que puede seguir adelante a pesar de las pérdidas astronómicas, pero esa maquinaria de guerra está luchando por seguirle el ritmo a Kiev. Y cuando no puede aplastar a los soldados ucranianos bajo su bota, compensa esa escasez aplastando a los suyos propios. En 2023 eran los reclutas de las prisiones rusas quienes luchaban a punta de pistola, pero hoy prácticamente cada soldado ruso está en esa misma posición. Para ellos la pregunta no es si la muerte en la línea del frente podría ser inevitable. La única pregunta es si su destino será decidido por drones ucranianos que simplemente eran demasiado eficaces como para detenerlos, o por un mando ruso que elige traicionarlos. Antes de continuar con el video de hoy, unas palabras rápidas de nuestro fantástico patrocinador AG1. Mira, mis mañanas normalmente son un corre-corre para salir de casa, y la verdad, si algo requiere demasiado esfuerzo, simplemente no voy a seguir haciéndolo. Esa es la realidad de mi vida. Probablemente también sea la realidad de tu vida. Vivimos vidas ocupadas. Y por eso he estado usando AG1. Tomas una cucharada, la mezclas en la botella, la agitas. Dicen aquí en los puntos clave que toma 30 segundos. Yo pienso, ¿qué tan lento puedes ser? Solo sacas una medida y lo agitas. 10 segundos. Sin planear, sin apilar un montón de cosas diferentes. Todo lo que necesitas. La información nutricional viene en la parte de atrás. Todo está en letra muy pequeña porque contiene muchísimas cosas. Es mejor apoyar cosas como la salud intestinal, la salud inmunológica y simplemente mantener tu rutina consistente, especialmente cuando tu horario no lo es, y el horario de quien sí lo es. Y esa es la razón principal por la que me gusta. No requiere mucho esfuerzo, sabe bien y se adapta a lo que ya estás haciendo. Si quieres probarlo, ve a drinkagone.com/warfronts y recibirás un paquete de muestras de sabores, además de una botella de vitamina K2 más D3. Eso es justo aquí. Incluido gratis con tu primera suscripción, con un valor de aproximadamente $72. Es simplemente algo fácil de añadir si estás tratando de mantener las cosas un poco más consistentes. Y ahora, de vuelta al episodio de hoy. La amenaza de Ucrania. Ahora, antes de comenzar el episodio de hoy, tenemos que dejar una cosa muy clara. Para disgusto de los propagandistas rusos y específicamente de aquel propagandista que le dijo al principal general de Rusia que afirmara el 21 de abril que Moscú ha capturado 1.700 kilómetros cuadrados de territorio este año. Esta guerra está siendo monitoreada con bastante diligencia y las afirmaciones de victoria de Rusia parecen haber perdido contacto con la realidad. Ciertamente, suficientes soldados rusos han sido enviados en misiones suicidas a la zona letal. Que esos pequeños grupos pueden haber afirmado colectivamente la captura de 1.700 kilómetros cuadrados antes de que cada uno de esos grupos fuera localizado, aniquilados en una línea de frente donde hasta el 95% de todas las bajas ahora provienen de enjambres de drones omnipresentes. Pero este es un conflicto que es seguido diligentemente por una amplia gama de observadores independientes y de gran prestigio. Y la situación es muy diferente de lo que afirma Rusia. Para nuestros propósitos de hoy, las cosas clave que debemos entender sobre esta etapa del conflicto son las siguientes. La ofensiva de primavera de Rusia parece avanzar de manera excepcionalmente lenta, con lo que parece ser el objetivo final de capturar la ciudad principal de Sloviansk, el bastión norte del cinturón de fortificaciones clave de Ucrania. Por sus mínimas ganancias territoriales, Rusia ha pagado con una cantidad increíble de tropas, y hasta ahora las pérdidas rusas parecen haber superado el reclutamiento durante varios meses consecutivos, según una combinación de evaluaciones de inteligencia occidental y grupos de monitoreo externos. Ucrania ha logrado recuperar pequeñas zonas de territorio y especialmente en el sur del país han logrado desgastar y forzar al límite a las unidades rusas. Dicho esto, ambos bandos enfrentan desafíos persistentes en las líneas del frente, incluyendo la crónica escasez de personal de Ucrania y el creciente déficit de Rusia en tecnología de drones. En la medida en que alguno de los bandos tenga impulso en las líneas del frente en este momento, ese impulso es mínimo y la ofensiva de primavera de Rusia no parece estar encaminada a lograr sus objetivos. Por supuesto, la dinámica del campo de batalla en Ucrania merece una discusión aparte, pero hoy vamos a centrarnos en la situación de las tropas rusas en las líneas del frente. Eso se debe a que es su experiencia, sobre todo, la que revela muchos de los mayores problemas que enfrenta Moscú en este momento. Eso incluye desde la tecnología ucraniana que mejora rápidamente, hasta el cambio de tácticas ucranianas, pasando por errores y una gestión catastrófica en su propio bando. Pero en términos generales, podemos dividir la situación de los soldados rusos en dos tipos principales de problemas. Todo lo que Ucrania les está haciendo a esos soldados y todo lo que les está haciendo el mando ruso.
Del lado de Ucrania, el mayor cambio es la introducción de toda una gama de nuevos diseños de drones que no se parecen a nada que Rusia haya visto antes. En lugar de describir esos drones nosotros mismos, vamos a citar a un tal Apti Alaudinov, un comandante de alto rango de las fuerzas especiales chechenas y un aliado cercano del dictador checheno Ramzan Kadyrov. Al describir estos nuevos drones, que los medios estatales rusos calificaron, cito, de marcianos, Alaudinov explicó, y cito, ha habido un cambio cualitativo en los UAV en el frente. En esencia, Ucrania ha introducido una nueva generación que está creando serios desafíos logísticos. Estos drones operan día y noche y son inaudibles excepto en los últimos segundos cuando están descendiendo. Son indetectables por los detectores convencionales y están protegidos contra la guerra electrónica. Son de calidad extremadamente alta, producidos en masa y de calidad militar. Y hay una teoría de que no son controlados por operadores humanos, sino por inteligencia artificial. Otras fuentes rusas indican que el alcance de los drones tácticos de primera línea de Ucrania se ha duplicado, su número casi se ha triplicado y vuelan a velocidades de hasta 300 km/h mucho más rápido que los cuadricópteros y hexacópteros a los que las fuerzas rusas están acostumbradas. Aunque se cree que Ucrania ha introducido una variedad de nuevos diseños en los últimos meses, dos en particular parecen ser irresponsables: Bumblebee y Hornets. Presentado por primera vez en el campo de batalla en 2025, el Bumblebee utiliza microelectrónica de última generación y un excelente software a bordo para realizar varias tareas de manera autónoma. Citando un artículo del New York Times sobre los drones, estos realizan, cito, despegue o vuelo estacionario sin piloto, geolocalización, navegación hacia las zonas de ataque, así como reconocimiento de objetivos, seguimiento y persecución, incluido el ataque terminal, el punto letal final del recorrido. Debido a que pueden manejar esas funciones de manera autónoma, los drones son inmunes a la mayoría de los tipos de interferencia, ya que, después de todo, no hay señales entrantes ni salientes que puedan ser bloqueadas. Operan con mejor alcance que los drones que usan cables de fibra óptica y no pueden ser desconectados de los operadores humanos simplemente cortando esas líneas de fibra óptica. Mientras que el Bumblebee era relativamente raro en esta época el año pasado, Ucrania ha comenzado a producirlos en tal cantidad que ahora están disponibles a lo largo de todas las líneas del frente. Aún más preocupante para las fuerzas rusas es Hornets, un dron de ataque de ala fija que también utiliza inteligencia artificial para el rastreo de objetivos y el ataque final. El avispón utiliza ojivas de fragmentación conformada que destruyen el propio dron al impactar, lo que hace que sea muy difícil para Rusia estudiarlos. Son extremadamente baratos de fabricar y muy ligeros, pero utilizan cámaras que pueden proporcionar una excelente calidad de imagen para que la inteligencia artificial a bordo funcione correctamente. Drones menos comunes pero altamente prometedores se revelan con una frecuencia sorprendente. Por ejemplo, el día en que se escribió este episodio, una empresa de defensa ucraniana llamada AirLogix presentó no uno, sino dos nuevos drones de ataque propios. Uno se llama Anubis, un arma de largo alcance que claramente está diseñada para minimizar su firma de radar, mientras que el otro, el ZX, está pensado para ataques en enjambre. Para los soldados rusos comunes, la llegada de estos drones constituye una amenaza de una magnitud completamente nueva. Durante años, las líneas del frente han estado gobernadas por un ciclo de ida y vuelta en la innovación de drones, donde un lado logra una adaptación nueva y peligrosa, el otro lado construye contramedidas y así sucesivamente hasta la siguiente innovación y la siguiente serie de contramedidas en respuesta. Pero los nuevos desarrollos de Ucrania cambian el juego por completo de maneras a las que Rusia no está preparada para adaptarse. Los drones completamente habilitados con IA eluden por completo las interferencias electrónicas y no pueden ser detectados por los detectores de drones portátiles en los que confían las tropas rusas. Citando al bloguero militar ruso Yuri Kartonok en un extracto de una publicación lamentando la creciente fuerza de Ucrania y sus aliados occidentales, cito, «Es hora de decir la verdad. El enemigo domina en vehículos aéreos no tripulados». Igualmente importantes son las formas en que Ucrania está utilizando sus drones, especialmente los modelos de mayor alcance que pueden llegar a la retaguardia rusa. En lugar de centrarse exclusivamente en la capacidad de ataque profundo, Ucrania ha estado enfocando su fuego en objetivos de alcance medio, los depósitos de suministros, los almacenes de municiones y las áreas de preparación que Rusia necesita para mantener sus operaciones en el frente. Los drones ucranianos han sido muy efectivos al atacar a soldados rusos cuando se agrupan en grupos relativamente grandes en lugares donde se suponía que estarían relativamente seguros. Ya sea que estén atacando tropas, vehículos, suministros o municiones, los drones ucranianos de alcance medio han causado interrupciones críticas en la capacidad de Rusia para preparar avances y reabastecer o reforzar a las tropas que ya están atascadas en el frente. Como resultado, Rusia no ha podido organizar una ofensiva coherente y las tropas en los frentes han quedado atrapadas en posiciones expuestas y sobreextendidas, sin una forma real de revertir la situación por sí mismas. Según el científico ruso Alexei Chadiev, en un ensayo reciente, cito, «Tenemos enormes problemas con la logística de última milla. Hasta el 90% de nuestras pérdidas están ocurriendo ahí actualmente. Así que incluso llevar nuestros drones al punto de lanzamiento es una apuesta, sin importar lo que utilicen».
Sin embargo, quizás lo más aterrador son los avances recientes de Ucrania en vehículos terrestres no tripulados, o UGVs. A mediados de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que, por primera vez, Ucrania capturó una posición rusa utilizando exclusivamente drones terrestres y aéreos no tripulados, cito, sin infantería y sin bajas de nuestro lado. Según el experto en guerra Lawrence Friedman, ese ataque parece haber ocurrido en la región de Kharkiv en 2025 y según fuentes de defensa occidentales que hablaron con Warfronts, Ucrania solo ha intensificado sus esfuerzos desde entonces. Hoy en día, los vehículos terrestres no tripulados capaces de combate están presentes por cientos en algunas áreas de las líneas del frente, mientras que los robots de logística y reabastecimiento operan por miles. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, los vehículos terrestres no tripulados realizaron 9.000 misiones solo en marzo de 2026, y aunque la gran mayoría de esas misiones probablemente consistieron en tareas de reabastecimiento no combativo, el impacto es imposible de ignorar. Esos vehículos terrestres no tripulados reducen la presión sobre el personal ucraniano, manteniéndolos fuera de peligro, mientras permiten que los operadores de drones en la línea del frente sean reabastecidos de manera segura, mientras permanecen ocultos en trincheras y otros escondites. En áreas limitadas, los vehículos terrestres de combate no tripulados ucranianos incluso pueden crear tal cantidad de equipo de combate peligroso que las tropas rusas se ven obligadas a retirarse, rendirse o luchar por sus vidas. En el sur de Ucrania, esos vehículos terrestres no tripulados se están combinando con drones aéreos tácticos y tropas de asalto de maneras nuevas y fascinantes, donde las capacidades de cada recurso pueden potenciar las capacidades de todos los demás. Un artículo reciente de The New York Times describió un asalto con vehículos terrestres no tripulados que tuvo lugar en el este de Ucrania a finales de febrero, donde vehículos equipados con cohetes termobáricos y grandes cargas explosivas destruyeron una posición rusa fortificada mientras sus operadores permanecían en un puesto de mando lejos de las líneas del frente. De los 10 soldados rusos que se cree estaban presentes en la posición, 9 fueron eliminados por los vehículos terrestres no tripulados, mientras que el único sobreviviente fue eliminado momentos después por un dron kamikaze. Ahora, por muy mal que todo eso pueda sonar para las tropas rusas en las líneas del frente, las innovaciones de Ucrania son solo la mitad del problema. Pero antes de entrar en la otra parte de su situación, nos gustaría tomar un momento para hablar de Fronts.co, el sitio web premium de nuestro equipo, nuestro medio periodístico escrito y el lugar ideal para el análisis de conflictos globales. En Fronts, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana, así como nuestra sección de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que publicamos los sábados. Además, en Fronts ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín sobre conflictos mundiales que publicamos 2 veces por semana, Warfronts Weekly. Lo mejor de todo es que Fronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Puedes visitar el sitio y suscribirte si te gusta lo que ves. Y ahora, volvamos a Ucrania. La amenaza de Rusia. Para los soldados rusos comunes, la introducción de tantas nuevas tácticas y sistemas de combate ucranianos ya es un problema existencial. Rusia, en gran medida, no ha logrado mantenerse al ritmo de los avances ucranianos, ya sea desarrollando sistemas comparables para el ejército ruso o creando las contramedidas necesarias para responder. Las tácticas rusas aún no han cambiado para enfrentar la introducción de los vehículos terrestres no tripulados ucranianos, y la estrategia rusa no se ha adaptado para lidiar con los ataques persistentes de Ucrania en la retaguardia. Pero si nada más, esas deficiencias al menos podrían atribuirse a una brecha de capacidades honesta y perfectamente comprensible. En cualquier conflicto, un lado terminará innovando más rápido que el otro, y si Rusia se quedara atrás, pues así es la vida. Pero los problemas de Rusia se agravan exponencialmente por un liderazgo que parece empeñado en darse un tiro en el pie y perjudicar a su personal de primera línea con una regularidad asombrosa. Según informes de veteranos rusos y blogueros militares, el Ministerio de Defensa de Rusia parece haber tomado la asombrosa decisión de bloquear el suministro de drones FPV a las líneas del frente rusas, supuestamente para reservarlos para las fuerzas rusas dedicadas a sistemas no tripulados. Si es cierto, esa es una decisión catastrófica para los soldados rusos. El campo de batalla de Ucrania está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, y los drones de reconocimiento, bombarderos y kamikazes siempre están presentes, listos para identificar objetivos y eliminarlos en cuestión de minutos. Para las tropas rusas, sus propios drones FPV son vitales para igualar las condiciones, proporcionando su propia vigilancia en el campo de batalla y capacidad de reacción. Pero aún más importante que la disponibilidad de esos drones es su tiempo de respuesta en un campo de batalla donde los objetivos aparecen y desaparecen rápidamente y las decisiones deben tomarse en cuestión de segundos para aprovechar las muchas pequeñas oportunidades que pueden generar avances.
Si eliminan esos drones FPV a lo largo de las líneas del frente, las tropas rusas estarán en mayor desventaja que nunca. En este momento, los operadores de la Fuerza de Drones de Rusia no están presentes en las líneas del frente con la fuerza necesaria para cerrar la brecha. E incluso cuando lleguen, crearán serias barreras para la coordinación y la respuesta rápida. A cambio, Rusia podría terminar viendo morir a muchos de sus mejores operadores de FPV en el frente simplemente porque no forman parte de la Fuerza Oficial de Drones de Rusia. Citando a un bloguero militar ruso, Andrei Filotov, la decisión resultará en, cito, destruir al personal capacitado en drones a costa de enormes pérdidas en las líneas del frente. Incluso la pequeña medida de efectividad que existe actualmente, ganada con mucho esfuerzo por las tropas, será eliminada. En el mejor de los casos, los combatientes serán transferidos a las fuerzas de sistemas no tripulados. En el peor, simplemente serán desgastados en los asaltos. Según Filotov, la decisión probablemente fue económica, tomada por el primer viceministro de Defensa de Rusia, citando de nuevo, la centralización de los UAV es el sueño húmedo de cualquier gran proveedor de defensa. Los pequeños fabricantes, ingenieros de primera línea y otras personas apasionadas están siendo desplazados. El mercado de la innovación, que depende de la rapidez y la flexibilidad, se está colapsando. El resultado es menos margen de maniobra en el campo de batalla, pero más dinero para los grandes actores. Tampoco las fuerzas de drones no tripulados de Rusia parecen particularmente prometedoras. Establecidas formalmente en noviembre de 2025, las fuerzas de sistemas no tripulados del país fueron asignadas al mando de un teniente coronel, Yuri Baganov, un líder sin experiencia en servicio y sin educación militar formal, a quien se le ha dado el indicativo no oficial y probablemente involuntario de inodoro. Aunque no es muy buen soldado, Baganov tiene casi un monopolio sobre el suministro de drones FPV destinados al ejército ruso. Bajo su liderazgo, Rusia parece haber descartado muchas de las tecnologías, las lecciones e incluso la experiencia de las primeras unidades experimentales de drones, a pesar de que esas unidades habían logrado grandes éxitos al adaptar la tecnología de drones al campo de batalla ucraniano. En cambio, la fuerza de drones está tratando de reunir a tantos operadores como sea posible que se sientan cómodos usando el equipo relativamente básico que Baganov puede proporcionar. Citando al bloguero militar Vladimir Romanov, en lugar de construir sus propias fuerzas desde cero usando la experiencia moderna del frente, las fuerzas de drones están tratando de quitarles a otras unidades a los mejores operadores y técnicos, dejando así muchas áreas críticas sin suficiente personal. Él continúa. Y sí, las autoridades competentes también están muy conscientes de los centros de entrenamiento de fachada, cuyas puertas solo se abren durante las inspecciones, aunque el financiamiento del Ministerio de Defensa ha estado llegando de manera constante. Para empeorar las cosas, supuestamente Baganov está tratando de extender su monopolio sobre el suministro de drones en Rusia y ahora va contra los esfuerzos liderados por civiles para cubrir la brecha. Incluso antes de su liderazgo, la escasez de drones en las líneas del frente era tan grave que los grupos de voluntarios rusos estaban obteniendo drones y piezas de componentes de China, pero ahora esas importaciones están siendo bloqueadas por la aduana rusa. Los nuevos bloqueos impuestos por Rusia en Telegram han hecho que recaudar fondos sea aún más difícil, y las próximas medidas enérgicas contra las VPN y las criptomonedas podrían ser el último clavo en el ataúd. Fuera de la tecnología de drones, los líderes militares rusos parecen haberse comprometido completamente con la brutal ecuación en la que han confiado durante años. Sacrificar tantas vidas rusas como sea posible en asaltos que podrían acercar al país unos cuantos cientos de metros a una victoria final. Informes recientes desde dentro de Rusia sugieren que, a medida que los tanques y otros vehículos blindados pesados se han vuelto cada vez menos relevantes, las unidades de tanques están siendo desmanteladas poco a poco. Sus tropas son retiradas, unas pocas a la vez, y enviadas a unidades de asalto en la línea del frente, de modo que eventualmente pelotones enteros y luego compañías enteras existen solo en papel. Otros informes han sugerido que los especialistas, incluso profesionales altamente calificados, están siendo enviados a las unidades de asalto sin importar sus calificaciones, incluso cuando se sabe que son sumamente necesarios en todas las líneas del frente. Finalmente, compartiremos un informe recientemente difundido por el periodista ruso Sergei Komkov, quien alegó a mediados de abril que el ejército ruso ha sido tomado por elementos criminales organizados. Komkov se refirió al creciente red criminal como, cito, una guarida de ladrones organizada, con raíces en, cito, muchos refugios y cuarteles del personal de nuestras Fuerzas Armadas en la operación militar especial. Komkov alega que la red criminal comenzó a crecer cuando Rusia reclutó a un gran número de criminales convictos en el ejército, donde esos criminales rápidamente empezaron a ejercer su propia autoridad. Citando de nuevo, después de observar el entorno y adaptarse rápidamente a la situación, han comenzado a establecer sus propias reglas de ladrones, similares a las de una prisión. Komkov explica que esos grupos criminales básicamente han logrado controlar las filas de los soldados rasos en Rusia, incluyendo a los mismos desafortunados soldados contratados que se espera que viajen a tierra de nadie en misiones extremadamente peligrosas.
Esos soldados se ven obligados a transferir parte de sus ganancias a las cuentas bancarias de la red criminal bajo amenaza de violencia y son forzados a convertirse en parte de las pandillas ellos mismos o arriesgarse a recibir asignaciones en el frente más frecuentes o más mortales. Komkov afirma que esas redes criminales ahora cuentan con la protección de inspectores militares y fiscales que no están dispuestos a enfrentarlos, mientras que los oficiales subalternos visitan a sus soldados rasos solo rara vez y se esfuerzan mucho por no ponerse en riesgo causando problemas. Si todo esto de alguna manera no suena lo suficientemente mal, puedes estar seguro de que solo se espera que empeore. Ni siquiera hemos mencionado la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania, que ha eliminado una gran parte de la capacidad rusa de refinación de mineral en los últimos 2 meses, ni hemos hablado del creciente arsenal ucraniano de interceptores de drones, que se han vuelto cada vez más capaces de detener los drones de ataque a baja altura y propulsados por chorro en los que Rusia confía cada vez más. No hemos mencionado una inminente expansión en la capacidad de producción de drones ucranianos, ya que los aliados occidentales comienzan a financiar líneas de producción y aprovechan la capacidad de Ucrania para construir el doble de lo que puede financiar por sí sola. Quizá lo más importante es que no hemos mencionado las señales reveladoras de que Rusia está a punto de dar un paso. Lo ha evitado desde el inicio de la invasión a gran escala. Reclutar a rusos étnicos relativamente acomodados de las principales ciudades, donde las comunicaciones digitales están siendo cada vez más restringidas, para sentar las bases que le permitan contener una intensa reacción pública. Por ahora, vamos a dejar esos problemas para otro día. En cambio, los dejaremos con las palabras de un último bloguero militar ruso, Yevgeny Golman, en un mensaje reciente transmitido a sus seguidores rusos, cito: "Esto es una maldita locura, muchachos. Así es esta maldita guerra. Nos están rebasando como locos. Nosotros intentamos alcanzarlos como tortugas, pero ellos nos rebasan como tramposos. De verdad nos están rebasando. Y ahora mismo, Rusia no tiene una manera fácil de recuperar la ventaja que perdió. Gracias por vernos."